Señor, lo hago en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Incline su rostro y vamos a decirle al Señor que nos enseñe. Mi buen Dios y Padre, esta hora, oh Dios, es muy valiosa, muy importante, porque sé que tú nos permites que estemos en tu casa para adorarte, para alabarte, para exaltar tu santo nombre. Por tanto, Señor amado, abre esos corazones, esas mentes, esos oídos, y que de mi parte pueda haber palabras, Señor, que edifique, que consuele, que exhorte, palabra que pueda ser de edificación para cada uno de mis hermanos. Te lo suplico en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Ya sabes, salude a su hermano que tiene a su lado. Y dígale, no me interrumpas hasta que salgamos, dígale, ¿verdad? Lo que Pedro quería que conocieran los judíos. Pedro quería que se dieran cuenta de algo, porque sucede este episodio, ustedes lo saben, este capítulo es aquel en el cual aparece el cumplimiento del capítulo 1, versículo 8, donde les dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y usted sabe lo demás. En el capítulo 2 está el cumplimiento, aquel derramamiento del Espíritu Santo, al grado que dice la Escritura que habían como 120, posiblemente hayan habido más. Pero aquella gente, cuando recibe ese bautismo, aquella unción preciosa que se dio en esa ocasión, dice la Escritura que todos hablaban, cada uno en sus idiomas les oían hablando la gente que estaba escuchando. Habían como 13, diríamos, personas que hablaban diferentes idiomas. Pablo dice que hay lenguas humanas y lenguas angélicas. En este caso eran lenguas humanas, porque les oían hablar en sus propias lenguas. Dios puede hacer cosas maravillosas, pero donde quiero llegar es que aquella gente, donde o cuando los vio con aquella euforia, con aquel gozo, con aquella felicidad y hablando maravillas a través de aquellas lenguas derramadas como de fuego, dice la Escritura, aquellos judíos, aquellos que eran más escépticos y aquellos que eran los más criticones, diríamos así, estaban hasta diciendo que estaban llenos de mosto, queriendo decir que estaban borrachos, estaban ebrios, y eso no fue así. Ahora Pedro hoy les quiere hacer saber qué era lo que acontecía y por qué eso. Y es ahí cuando vemos, solo leo algún versículo, en el 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Él ahora
ya ustedes ya hablaron, ya murmuraron, criticaron, pero hoy déjenme hablar. Yo les voy a decir lo que está aconteciendo aquí, porque esto no es tan ebrio, les dice, ¿verdad? Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. No podían ellos estar bebiendo en esa hora, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y narra lo que en Joel capítulo 2 del versículo 28 en adelante ya lo había dicho el profeta. Ahora bien, después de hacerles ver lo que él hacía hoy en el texto que hemos leído, me encanta lo que Pedro ahora quería que ellos se dieran cuenta, que ellos supieran por qué había acontecido eso y qué era realmente, por qué sucedía eso. Y es ahí cuando vemos que en el versículo 22 que leí, dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado. Eso es lo primero que me encanta, aprobado por Dios. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. Dios había ya aprobado, ya había testificado acerca de Jesús. Aquellos al cual ya le habían dado muerte, y para ellos pensaron en que se había terminado aquello del cristianismo y de Jesús, pero se equivocaron, porque era cuando más empezó con fuerza. Ese varón aprobado, ¿cómo aprobado? Dios testificó acerca de él. Por ejemplo, en el bautismo, en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice la escritura que Jesús, después que fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y usted sabe, el Espíritu Santo vino en forma corporal de paloma, dice, sobre Jesús. Allí estaba Dios mismo testificando, pero no solo en esa ocasión. Después hay lo que se le llama la transfiguración. Ustedes saben, el capítulo 17 de Mateo. Hoy sí voy a querer que me ayuden allá para que podamos ver algo ahí, para que usted lea. El capítulo 17 de Mateo, versículo 5, usted ve que se da allí lo que se le llama la transfiguración. El contexto todo lo aclara. Dice que mientras aún hablaba, una nube de luz lo cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y qué más dice? A él oíd. Quiere decir que ese varón aprobado, ese que habían crucificado, Dios ya había testificado acerca de él. Así que Pedro ahora les estaba diciendo: ese que ustedes mataron, ese que han crucificado, ese que le hicieron esto y lo otro, este era Dios quien ya había aprobado. Y no solamente Dios, sino que las señales y milagros que Dios había hecho también a través de él. Ustedes saben, resucitó muertos, liberó endemoniados, sanidades diversas que hubo, las hizo el Señor Jesús, pero aquella gente no estaba satisfecha. Aquella gente procuraba matarle. ¿Por qué? Porque creían que era un impostor, creían que podía ser un líder que quitara el dominio, el poder que había en esa época, pero no era eso. Pero lo que quería es que se convencieran de ese varón, a ese que habían matado. Dios lo había usado para que hasta la naturaleza misma le obedeciera. ¿Se acuerdan lo que acontece en Mateo también 8, versículos del 23 al 27? Aquel acontecimiento
que en la mar estaba aquella barca hundiéndose, y entrando él en la barca, dice, sus discípulos le siguieron. ¿Y qué sigue diciendo? Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían, y la barca también, ¿verdad? Pero él, ¿qué? Estaba durmiendo, descansando. ¿Cómo es eso? Sí, porque si Jesús, el que con miedo podía tener. Pero ¿qué sigue diciendo? Y luego dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciéndole, Señor, sálvanos, que perecemos. Eso es la naturaleza humana, por supuesto que... Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo él? Él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Ese que rechazaron los judíos, ese que no querían saber nada de él, hasta el mar le obedecía. Ese a la tempestad le decía calla y callaba. Ese que aquella higuera la maldijo y ya inmediatamente se secó. Ese que llevaban aquel féretro de aquella viuda de Naín, lo detuvo y toca que el féretro, levanta a aquel muchacho. Ese no lo querían los judíos. Ese que la tumba ya 4 días de estar muerto Lázaro, él llegó y dijo, ¿dónde está? Sáquenlo. Y él, ¿cuáles fueron sus palabras? Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre resucita. A ese no querían creer. Pero qué lindo que nosotros hemos creído sin ver esos hechos, ¿verdad? Porque creemos en esa palabra que fue una palabra viva, que es una palabra viva, una palabra eficaz. Así que Pedro, él quería que conocieran a ese varón bajo el plan de Dios. ¿Por qué? Mire, el versículo 23, a este entregado por determinado consejo, ¿y qué dice? Y anticipado conocimiento de Dios. Eso que le hicieron no fue que se les ocurrió y que ahora vamos a destruir a este y que ya va a terminar todo. No, Dios ya tenía un plan anticipado. ¿Cómo es mi Dios? Yo quiero que entiendan los amigos también, nosotros que debemos notar esto. Dios supo que por el pecado de Eva vino el pecado a Adán, el pecado a todos los hombres, y por eso también estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios prepara un redentor, fíjense. ¿Quién era el redentor? Jesucristo. ¿Dónde aparece eso? Génesis 3:15, allí aparece, hermanos, si entendemos bien ese pasaje, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Cuál era la mujer? Era Eva, pues en este caso. Y entre tu simiente y la simiente suya. ¿A quién le estaba hablando? A la serpiente, pero también a la simiente suya. ¿Cuál era la simiente de Eva? Era Cristo. Y luego dice, este te herirá en la cabeza. Es Cristo el que hirió a Satanás en la cabeza. ¿Y qué dice? Y tú le herirás en qué cosa? En el calcañar. ¿Qué cosa será la más que usted le golpee en el calcañar? Si acaso lo pueden dejar ahí medio débil para caminar. Pero si le pegaron en la cabeza, es que lo vencieron. Y Satanás fue vencido. ¿Y cómo fue vencido? Hoy, por ese anticipado consejo de Dios. Dios ya sabía lo que iba a acontecer. Yo sé que mis hijos van a perecer, pero yo me preparo a uno que nos va a liberar, a uno que nos va a redimir, a uno que nos va a salvar, a uno que va a sufrir, sí, porque esta gente le dieron muerte. Pero
ya era un plan anticipado de Dios. No fue la cruz, hermano, la idea que se le ocurrió a aquella gente. Dios ya lo había determinado. No fue, hermano, aquella gente que lo sentenció, aquel Pilato que solo se lavó las manos, ni aquel Sanedrín. No fueron eso. Fue porque Dios ya había determinado. Dios ya lo había anticipado. Porque Dios es perfecto en todo lo que hace. Porque Dios no miente también. Porque Dios, lo que Él dice en su palabra se cumple. Estábamos estudiando allá en el instituto que entraron 70 personas de los hijos de Jacob, pero a Abraham le dijo que iban a pasar 400 años allá en Egipto. Al tiempo llegado, hermano, se cumple que el pueblo de Israel sale de Egipto, liberado totalmente, porque Dios así lo había determinado. Cuando Dios determina algo, hermano, es importante que nosotros le demos también el valor a la palabra de Dios. En este caso, Pedro quería que se dieran cuenta que a ese que habían crucificado, que a ese que le habían prendido, a ese que le habían azotado, a ese que le habían roto, hermano, sus vestiduras, no era plan de ellos. Dios ya lo había determinado. Versículo 23 dice allí: por anticipado consejo Dios prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Mire, hoy en estos días ahí me parece el movimiento que se viene de Semana Santa. ¿Por qué? Se cree que en esa época es que sucedió esto. Pero es más importante conocer entonces que Dios tiene control bajo todas estas cosas y que nosotros no hacemos nada con andar quizá detrás de un ataúd que lo hacen que allá anda muerto Jesús. Pues Jesús no está muerto. Jesús no está en un ataúd, hermano, está ni en la tumba. Jesús resucitó y está ahora sentado a la diestra del Padre. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan anticipado. A Jesús lo llevaron ante Pilato, lo llevaron ante el Sanedrín, pensando a ver qué era lo peor que le podían hacer. Pero usted sabe, ya eso era inevitable, que había llegado la hora. Él mismo le dice a sus discípulos, los dejó orando y él subió a orar. Cuando regresó los vio durmiendo y les dice: ¿no habéis podido orar ni una hora? Y usted sabe, la segunda vez, a la tercera vez les dice: tranquilo, descanse, porque ya vienen por mí. De repente ya estaban aquellos que lo iban a prender y lo iban a llevar hasta la cruz. Así que, amado hermano, no fue cosa que ellos se hayan inventado hacer. Dios ya había determinado con anticipación lo que iba a sucederle a su Hijo Jesucristo. Bueno, voy rápido y quería que conocieran al Cristo resucitado. Quisiera yo que usted le ponga suma atención. ¿Qué dice el versículo 24? Al cual Dios levantó. ¿De dónde? De la muerte, de la tumba. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. Eso es lo que valioso que debemos nosotros darle gloria a Dios. Amén. Amado hermano, hubieron líderes a montones. Dentro de los sobresalientes allí está que todavía tiene tantos seguidores. Mahoma, por ejemplo. Mahoma murió, pero ¿qué pasó con los huesos, con el cuerpo de Mahoma? Ahí quedó en aquella tumba. Hay tantos otros líderes que
murieron y allí quedaron. Pero Cristo no fue así. Cristo resucitó. Y esa es la victoria que nosotros podemos entender. Pedro les demostró que sí fue un varón aprobado, que ya Dios había profetizado a través de David también. En el Salmo 16:10 dice: no permitas que tu santo vea corrupción. Es porque ya iba a resucitar, es porque resucitó. Y el cuerpo de Jesús no sufrió esa corrupción. ¿Por qué? Porque resucitó. Bueno, ¿quién podía ser los testigos de esa resurrección? Primero aquella tumba, cuando van a ver, no, pero mejor me detengo, primero la piedra, ¿verdad? Se dice que para mover esa piedra se necesitaban muchos hombres, algunos exageran que hasta 20 hombres. Y está alguna teoría de aquellos críticos, de la alta crítica le llaman algunos, que Cristo lo que le dieron con aquella esponja fue ese vinagre, y que lo hizo fue dormirlo no para siempre, sino que después resucitó él, ni aunque hubiera sido un monstruo, ¿verdad? Otros que lo llegaron y se lo robaron los mismos discípulos. Como iba a andar predicando Pedro y sanando hasta paralíticos, hermano, en el nombre de Jesús, y él lo tenía escondido por allá el cuerpo. No era creíble, eso no se podía creer. Pero que aquella piedra podía haber sido testigo, y si hubiera hablado, les hubiera dicho: ustedes están equivocados, porque a mí alguien me removió, alguien me movió y me quitó, y ahora yo ya no puedo cubrir esa tumba. ¿Quién sería ese alguien? Solamente Dios, con su mano poderosa. Así que, amado hermano, Pedro, el que les estaba diciendo: ¿qué pasa con lo que ustedes decían? No querían creer, él ya lo había dicho. Al quitar aquella piedra tenía que estar aquella tumba, y al estar esa tumba tenía que estar ese cuerpo de Jesús. ¿Y qué pasó? No vieron nada. De ahí que sacaron que el santo lienzo y no sé qué, tanta idolatría de todo eso. ¿Pero por qué? Porque allí no estaba el cuerpo de Jesús. La Biblia dice que cuando Jesús descendió, o lo sepultaron, dice que él descendió a las partes más bajas de la tierra. Y no fue, yo digo, hermanos, qué mejor evangelista que Jesús. Nosotros, estando sanos, teniendo teología, Biblia y todo, no hablamos a la gente a veces. Y él fue, dice, hasta las partes más bajas de la tierra, y predicó a los espíritus encarcelados, a los que una vez en la paciencia de Noé esperaban el juicio. Y no solo fue a eso, sino que, hermanos, dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él instituyó luego, dice la Escritura, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde está ese cuerpo? Aquella piedra pudo ser una gran testigo. La tumba, si hubiera hablado, les hubiera dicho: ¿qué pasa? Yo no tengo a nadie aquí. Aquí es cierto que echaron un cuerpo, pero ese cuerpo no, ya no aparece, ya no lo tengo arropado. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya no está aquí. Pero no solo ellos podían ser testigos. ¿Saben que también hubieron soldados que estaban custodiando aquella tumba? Porque tenían miedo que sus seguidores se lo llevaran. ¿Y qué pasó? Aquellos soldados también quedaron atónitos.
¿Y qué surge? Que dice la Escritura que les ofrecieron dinero, o mejor dicho, los sobornaron para que callaran. ¿Por qué tenían miedo? Porque aquellos soldados también podían ser testigos oculares de que Cristo, el Cristo bendito, había resucitado. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir? El aguijón de la muerte también ya no pudo. Y ahí se cumple lo que Pablo dijo después, 1 Corintios 15, versículo 55. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte, dice, es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero me encanta lo que sigue diciendo, más, oiga lo que dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, amado hermano, si usted quiere ser un creyente victorioso, tiene que aferrarse a eso mismo, a esa muerte y resurrección de Jesús, y decir, como él dijo, en el mundo van a tener aflicción, mas confiar, yo he vencido. Venció a aquel Pilato, venció al Sanedrín, venció a aquellos que le hirieron, que lo azotaron, lo venció porque él les dijo, hagan lo que quieran y entiérrenme, pero yo al tercer día ya no me van a hallar allí. Al tercer día yo voy a salir libre porque yo tengo que estar a la presencia de mi Padre celestial. ¡Oh, qué hermoso! ¡Qué victoria! ¡Qué victoria la que hubo en él! Así que, amado hermano, si él venció, ¿usted cree que usted también lo puede vencer? ¡Claro que sí! Aquellos que se burlaron, aquellos que hicieron tantas cosas con él, han de haber dicho, qué angustia, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con nosotros? Supongo de que muchos de ellos también se arrepintieron. Muchos de ellos también tuvieron que lamentar el fracaso de que ellos le dieron muerte a aquel hombre inocente, a aquel hombre que no tenía pecado, a aquel hombre que no tenía tacha alguna. Y es por eso que Pedro ahora les estaba haciendo saber todo detalladamente, y ahora Pedro en su discurso les estaba hablando hasta lo que había dicho el profeta, hasta lo que había dicho David, que no iba a haber corrupción en él. Pedro estaba ahora con una inspiración totalmente divina. Necesitamos nosotros también la misma autoridad. Necesitamos también la misma capacidad, el mismo conocimiento. Si Pedro tenía ya el conocimiento de los profetas y ahora lo tenía porque había visto diríamos aquella resurrección, él lo sabía bien, ahora él podía hablar con toda libertad. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Tenemos seguridad de que Cristo murió? ¿Tenemos seguridad de que resucitó? ¿Por qué a veces nosotros no hablamos? ¿Por qué a veces callamos? Aunque tengamos un conocimiento suficiente de lo que fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Él ya no estaba allí? ¿Quiénes más podían ser testigos? Díganme ustedes, ¿quién más? Las mujeres. Pero antes de las mujeres hubo alguien más. Hubo un ángel. Otro evangelio presenta dos. Pero ¿qué dice la Escritura? Que cuando aquellas mujeres fueron de mañana a ver, aunque hasta cierto grado
alguien predicaba y que tiene lógica acerca del capítulo 16 de Marcos, porque dice que aquellas mujeres iban al sepulcro. ¿A qué iban? ¿Ah? ¿Y por qué iban a ungir? ¿Ah? Porque según ella, allí estaba el cuerpo y iban a pedir permiso para ponerle aquellos ungüentos aromáticos. Entonces ellas ya habían recibido la palabra de que al tercer día él iba a resucitar, pero aún iban a ponerle ungüentos aromáticos. Era porque en ellas también había la duda. Y usted puede ver, ellas dudaron, ellas fueron y anunciaron allá a sus discípulos, también ellos dudaron, de allá aparecen a Mar, bueno, sigue la historia, todos dudaron. Pero estas mujeres cambió aquella duda, cuando aquel ángel que estaba allí, ellas dicen que creían que era, ¿quién? Pensamos que era quién, aquel que trabajaba en el cementerio, que andaba trabajando ahí. ¿Cómo se llama? ¿Ah? No. Hortelano. ¿Qué es un hortelano? Entonces pensaron que era el hortelano. Pero allí están las palabras preciosas, y eso debiéramos nosotros de sentirnos con alegría. Digo yo, no debemos estar por gusto, hermano. Hay quien que mira la obra de Dios sin ningún valor. Lo ve a la manera de él, a la manera pero amado hermano, si vemos estos relatos, nosotros debiéramos de pensar en que las cosas debieran de cambiar hasta en nuestra manera de pensar, en manera de actuar. Aquel ángel les dice: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Él no está aquí, mas ha resucitado. Mejor veamos Mateo 28, el versículo del 1 en adelante. Ellas iban a eso, pensando, dice, o pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿A qué iban a ver? El sepulcro. ¿Y qué más? Siga poniéndolo. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Va? Mire que el ángel, él podía ser un testigo. ¿Y qué más? ¿Y qué le dice él? Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y luego les dice él, dice, y de miedo. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, ¿qué les dijo? No temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Me gusta esa palabra, sé que buscáis a Jesús. Dios bendiga a las mujeres que buscan a Jesús. Hay como 10 que lo buscan. Porque yo sé que buscáis a Jesús. ¿Y qué les dice? Que fue crucificado. Pero luego le sigue diciendo, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid al lugar donde fue puesto el Señor. Lo llevó hasta la tumba y les dice, vengan a ver acá. ¿Y qué dice el versículo 7? Les dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Por eso les digo, estas mujeres ahora fueron alegres a dar esa noticia porque ya estaban seguras. Pero ese mensaje, esa enseñanza debe ser para nosotros también. Debemos ir y llevar esas buenas nuevas. ¿Por qué? Porque debemos estar seguros
que Cristo murió, pero ¿qué? Resucitó. Pero que resucitó al tercer día. Se cumple entonces lo que Pablo relata en Filipenses, que tanto menciono ese texto porque me encanta. Filipenses 2, del versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir, este pensamiento, dice otra versión, que hubo también en Cristo. ¿Qué pasó con él? El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, dice, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, lo que habían hecho esta gente. Pero no pudo detenerse eso allí, que sigue diciendo el 10, el 9 y 10. Por lo cual, también Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Eso que aconteció allá, ahora se constituyó ya en victoria para Jesús, porque hoy está sentado a la diestra del trono de Dios. Lo que Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 lo está confirmando. Así que teniendo en derredor nuestro, nosotros, dice Pablo, el escritor de Hebreos, una tan grande nube de testigos, quitémonos de todo peso y de pecado que nos asedia, y corramos la carrera con paciencia, la carrera que tenemos propuesta o tenemos por delante, dice esta versión. ¿Cómo debemos correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, oiga, sufrió ¿qué cosa? La cruz, menospreció el oprobio. ¿Pero qué pasó? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. No le dan ustedes gracias a Dios. Y el grado que Él no está solo por estar, sino dice la Biblia que está intercediendo por todos nosotros todavía. Aleluya. ¡Qué amor! ¿Cuánto hizo por nosotros? Que no se nos imputara el pecado de todo aquello que hemos hecho. Él con su sangre preciosa lo limpió. Pero no solo eso, sino que hoy está diciendo: papá, mira, me falló allá Antonio, Pedrito, Juan, esto y lo otro. Pero Señor, no le imputes pecado, porque yo ya morí por él. ¿No cree que, dígame usted, levante la mano ese que no le falla al Señor en algo? Entonces todo. ¿Qué ocurre si nosotros le fallamos? Está Jesús todavía intercediendo por nosotros. Él es el que media entre Dios y él y nosotros. Él es el mediador entre Dios y el hombre. No es Pedro, no es María, no es nadie, no es el Papa, no es nadie. Es Jesucristo el que media entre Dios y nosotros. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Ese pasaje nos confirma exactamente lo que yo estoy diciendo. Porque hay un solo Dios, oiga, y hay un mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, Dios y nosotros. ¿Quién es ese mediador? Jesús. ¿Verdad que no dice que es María? No dice que es Pedro, no dice que es Mahoma, no dice que es el Papa, no dice que es el santo tal, no dice que es la Virgen tal, no, dice que es Jesucristo.
Es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, cada cosa que nosotros hagamos, cada cosa que nosotros le supliquemos al Padre, hagámoslo en el nombre de Jesús. Amén. Debe ser nuestro proceder, nuestras palabras, nuestra actitud de reconocer a Jesús como el mediador entre nosotros y Dios. Debemos decirle: Padre, te he fallado, Padre, he hecho esto, Padre, necesito esto, Padre, ayúdame con esto. Te lo suplico en el nombre de la Virgen María. ¿Ah? En el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que hagamos dice que tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Porque es Él el que sufrió, el que murió, lo azotaron, le dieron, bueno, finalmente lo sepultaron, pero al tercer día, ya hemos visto, Él resucitó y está sentado a la diestra del trono de Dios. Póngase en pie. Denle el aplauso más fuerte porque